Bienvenidos a este paseo geopolítico motorizado, en el que vamos a hablar de las políticas de reducción del Estado y de reducción de la burocracia. Alguno de vosotros me dirá, hombre, vamos a ver, esto no es que sea un trending topic, como yo decía que podía acabar siendo en el caso de que Javier Milei tuviera éxito con sus políticas de reducción del Estado en la Argentina. Y como lo que está pasando es que, bueno, pues las políticas de Javier Milei están teniendo éxito precisamente en eso, en la reducción del Estado en Argentina y en el combate contra la inflación, pues yo veo que, bueno, sí, se está extendiendo la idea de que esto de reducir el tamaño del Estado o reducir el gasto público es algo interesante. Es cierto que las condiciones de entorno también ayudan. ¿Qué son las condiciones de entorno? Pues tienen iniciales, T-R-U-M-P, Trump. Trump son las condiciones de entorno ahora mismo en términos mundiales. Y aunque, como veíamos ayer en el vídeo sobre la entrevista de Steve Witkoff con Tucker Carlson, es verdad que podrían hacerlo mejor, que podría estar mejor diseñado, que lo que está haciendo Donald Trump podría no parecer una improvisación constante, ejercida sencillamente por individuos que Donald Trump sabe que le van a obedecer ciegamente. Pero, en cualquier caso, las condiciones de entorno también están favoreciendo que muchos se piensen si deben reducir el Estado y si deben reducir el gasto público. Hay tres formas de abordar esta cuestión. Hay una cuestión que podríamos llamar puramente ideológica, es decir, hay gente que cree que es mejor que el Estado sea pequeño, yo levanto la mano, algunos creen incluso que el Estado no debería tener tamaño, es decir, que debería abolirse y lo que no se pueda abolir se debería privatizar, como decía mi maestro Jesús Huerta de Soto. Y este es el caso, por ejemplo, claramente de Milei. Milei quiere reducir el Estado porque cree que es bueno para la economía. Muchos en su gabinete también lo creen, pero por ahora las políticas económicas que se están haciendo son de desregulación de un aparato elefantiásico que existía organizado en Argentina. Del vídeo que hoy he visto de Federico Sturzenegger en una conferencia explicando estas cosas es muy ilustrativo, ¿no? La afirmación de que ellos se iban encontrando una serie de regulaciones que limitaban la capacidad empresarial y que es bueno irlas levantando porque solo beneficiaban a una casta de empresarios y a una casta de sindicalistas. Ahí afirma cuestiones interesantísimas, como que el 5% de la masa salarial acababa siendo absorbida por los sindicatos argentinos y que la superestructura política del peronismo lo que hacía era amparar ese tipo de extracción por parte de las castas. Porque en el caso de los empresarios, bueno, cita el caso de la exportación de chatarra y cómo esta solo se podía hacer en el puerto de Buenos Aires y cómo solo se podía manejar a través de una determinada empresa y cómo ellos van encontrándose en el gobierno que cuando tumban una regulación resulta que hay otra regulación protectora un poco más lejos y que así han tenido que ir derribando como si fueran las murallas de Minas Tirith. La conferencia, si podéis encontrarla, es realmente muy divertida. Luego la intento buscar y si la encuentro os la pongo aquí en la descripción del vídeo. Podríamos decir que parte de la reducción del gasto público del gobierno de Donald Trump también tiene un origen ideológico. ¿Por qué? Porque se trata de drenar el pantano. El drain the swamp. No sé si pantano es la palabra más adecuada, pero bueno, nos quedamos con ella. Otra forma de entender esto de reducir el tamaño del Estado es sencillamente porque en términos fiscales el endeudamiento se ha elevado tanto en los países que el pago de intereses es tan grande que es beneficioso para la estabilidad fiscal del país empezar a meter recortes y tratar de meter en cintura lo que es la actividad estatal. Además existen muchas multiplicaciones diversas de actividades e incluso la creación de organismos que no se ve la rentabilidad y cuya eliminación no parece que vaya a afectar negativamente al Estado, sino todo lo contrario, que vaya a incrementar su eficiencia. Aquí tenemos, aunque os sorprenda, a gente como Keir Starmer, es decir, gente que dice, bueno, tenemos que reducir el gasto público, aunque él está más apoyado en una tercera pata que sería el de hacerlo eficiente. Tengo que hacer más eficiente esto y gastar menos dinero. ¿Por qué? Porque ahora que las condiciones han cambiado, que el juego exige, por ejemplo, incrementar el gasto en defensa, no voy a tener más remedio que empezar a repartir partidas. Es decir, sacar dinero de unas partidas para llevarlo a otras. Y es que, sí, las condiciones han cambiado. Y lo que está pasando ahora en términos de las negociaciones de Estados Unidos y de
y de Rusia, pues anticipan que los europeos necesitan tener capacidad de disuasión. Hemos vivido felizmente, ya lo hemos dicho muchas veces, pues bueno, eso se acabó y ahora lo llamemos aumento del gasto en defensa, aumento del gasto en seguridad o, como era, mejora tecnológica, era como decía el presidente de España. Pues es una necesidad imperiosa que yo entiendo que habría que hacer inteligentemente y que sería más eficiente, perdonadme la repetición, si la Unión Europea fuera una entidad política única, en cuyo caso tendríamos un ejército único, bien organizado con los trozos retales de todos los ejércitos, pero le añadiríamos algo muy importante que es la voluntad política única, la decisión o la voz política única. En cualquier caso, Keir Starmer, como os decía, está ahora en acabar, por ejemplo, con la enormidad de instituciones regulatorias privadas que existen en su país, lo que se llaman las Quango, o supongo que ellos dirán QNGO, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, cuasi independientes, pero que en realidad están al servicio del Estado para producir todo tipo de actividad regulatoria, también administrativa, operativa para el gobierno, y que en el Reino Unido parece que llevan creándose desde principios, yo creo que desde finales del siglo XIX, y que los gobiernos laboristas pues siempre han tenido mucha estima en ellas. Yo no sé si porque producían redes clientelares de redistribución de la renta o no, el caso es que Starmer se ha levantado diciendo todo esto hay que acabar con ello. Incluso hay una de esas instituciones que se encargaba de regular el sistema sanitario, el famoso NHS, al cual yo le estoy muy agradecido porque una pancreatitis que tuve y que se manifestó en plenitud entrando en el museo, en el British Museum, ese precioso museo arqueológico lleno de robos maravillosos, pero que te permite ver así de una pasada cosas prodigiosas. Por ejemplo, yo siempre digo de Mesopotamia, es la sala que más me gusta, pues a mí me salvaron la vida, así que les tengo cierta simpatía a estos chicos del NHS. Pero esta es una de esas realidades que estamos viendo ahora, como en varios países distintos ya se está atendiendo el asunto de cómo podemos desmontar la regulación burocrática para hacer que las economías sean más ágiles, lo cual quiere decir que los empresarios puedan hacer más. ¿Y qué va a hacer la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea ha sacado una cosa que llama la simplificación Omnibus, que es una de esas leyes de la Comisión Europea en la que pueden meter muchas regulaciones distintas, que trata de quitarle peso a ese tipo de regulación que cae sobre las empresas y que les obliga a dedicar una gran parte de sus recursos a tratar de responder las inquietudes que tiene la Comisión Europea. ¿En qué sentido? Pues por una parte en el sentido de regulaciones medioambientales. Aquí en este caso estamos con ese sistema, conocéis, de controlar el carbón en frontera. Sabéis que cuando se empezaron a poner aquí todo tipo, no solamente de regulaciones, sino también de multas y de costes a la emisión de gases de efecto invernadero, a CO2, pues lo que hicieron las empresas fue irse a terceros países con los que la relación comercial de la Unión Europea no obligaba a los mismos estándares. Entonces la Unión Europea tuvo que meter un estándar que en frontera iban a evaluar, bueno, lo iban a hacer en realidad las empresas, cuánto CO2 se traía, se importaba, y por lo tanto qué costes se tenían que añadir a esas importaciones para que los empresarios de aquí dentro de Europa pudieran competir en igualdad de condiciones con los de fuera de Europa. No han quitado eso, no han rebajado los costes, pero lo que han hecho ha sido rebajar el papeleo. Bueno, bien está. Y por otra parte, también el papeleo de controlar en tu cadena de suministro si se cumplen con los derechos humanos. Aquí va a haber más polémica, porque aquí se le obliga a la empresa a fijarse en lo que son sus proveedores más cercanos, los primarios. Todos los demás que están en la cadena de suministro que se encarguen del resto. Y por lo tanto menos papeleo también. Es verdad que se desata para empresas que tienen unas condiciones determinadas, menos de 1.000 trabajadores me parece que es, y en el caso de los que importan, por ejemplo, acero, carbón, qué sé yo, las cosas más contaminantes que os podáis imaginar, a esos lo que se hace es limitarles
y no tienen que hacer papeleo los que importan menos, me parece que son 50 toneladas. Todavía no es mucho, pero es algo. ¿Por qué esta reacción? Pues sencillamente porque lo que estamos viendo alrededor, y con Donald Trump especialmente, es que ya no nos interesa, o mejor dicho, ya no les interesa tener ellos esas regulaciones. Y están produciendo un desmontaje que, lógicamente, va a desatar las capacidades productivas de sus empresarios. Entonces, Europa no va a poder competir. Ya no con China, que es un país cuya huella de carbono va siendo creciente a pesar de ser un país que, en términos de instalación de placas solares y de ventiladores y todas esas cosas, pues es el que más esfuerzo hace en el mundo. Pero al mismo tiempo que hace más esfuerzo, sigue teniendo cientos de millones de personas viviendo con unos ingresos medios muy bajos, y entonces el crecimiento económico para ellos, irremediablemente, supone gastar energía. Hasta tal punto de que la capacidad instalada nueva de todo tipo de energías renovables empata con la instalación, la capacidad instalada nueva de carbón. Creo que eran, no lo voy a decir porque seguro me equivoco, 93 gigavatios, una cosa sí un poco grande. Entonces, como ellos no van a funcionar con esas reglas, nuestras reglas lo que hacen es tranquilizar nuestro sentido, nuestra necesidad moral, pero lo que no proporciona son trabajadores, puestos de trabajo. Eso no lo proporciona, ni tampoco crecimiento económico, tampoco. Y desde ese punto de vista, claro, Europa se queda atrás. O empieza a espabilar, o ya no va a ser solo la cuestión defensiva, va a ser de forma muy radical la cuestión económica. La decadencia europea se va a ir notando de forma cada vez más acelerada y acabaremos en un proceso de argentinización. Decía Sturzenegger que ellos llevan decenas de años sin crecer o realmente ingresos per cápita. Entonces, esto es la tendencia que ellos quieren cambiar, por ejemplo, en Argentina. Quieren cambiar el modelo, la estructura, y que a partir de ahí la gente pueda prosperar. Claro que en Argentina tienen el problema, y lo hemos comentado muchas veces, del capital humano. Eso va a ser una dificultad grande para ellos. Lograrán atraer, yo creo que de forma efectiva, lograrán atraer inversión, pero seguirán teniendo el problema de cuellos de botella en cuanto a la mano de obra y al conocimiento que necesitan para poder crecer. Yo creo que eso se está viendo un poco con los datos últimos de empleo. Crece el empleo, pero también crece mucho el empleo no registrado, es decir, ese que no va a cotizar para pensiones. También crece el desempleo entre los jóvenes, crece el cuentapropismo, es decir, los autónomos, diríamos aquí en España. Habrá que ver qué tipo de empresas están organizando, si son en realidad el autoempleo de toda la vida. Está creciendo también el empleo, ¿cómo lo llaman ellos? La subcontratación, es decir, el que alguien busca tener varios empleos para poder llegar al fin de mes, a pesar de que es verdad que los datos indican un crecimiento de los salarios reales. En el año 2024 del 12,7%, según lo que he visto el otro día viendo los datos directos, es decir, cuánto ha crecido la inflación acumulada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 y cuánto han crecido los salarios nominales. Mucho más crecen los salarios en la economía sumergida, bajan obviamente en el sector público, porque al fin y al cabo los recortes y los despidos se están produciendo ahí, la congelación de salarios. Veremos cómo va evolucionando, por lo tanto, la economía argentina a después. Y en el caso de los Estados Unidos, veremos si todo este caos que están induciendo ahora mismo los que gobiernan no es corregido. Yo ya sabéis que creo que Donald Trump es un posibilista y si ve que estas medidas no funcionan o empiezan a afectar muy negativamente a la economía, entonces pondrá nueva gente, rehará los planes, creará narrativas nuevas para justificar que, yo qué sé, esto lo ha hecho la Unión Europea, Canadá o quien sea, o los demócratas. Yo creo que va a estar bastante más difícil que siga echándoles la culpa, pero en algún momento acabará funcionando si es que realmente van en el camino de la desregulación y de utilizar los aranceles para negociar en vez de para transformar su economía, que esto es lo que por ahora yo no veo que estén haciendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, o sea, si quisieran transformar su economía, tendrían que pasar por un periodo de transición bastante duro. Y esto es todo lo que os quería comentar hoy, así que espero que os haya gustado este paseo geopolítico mecanizado o motorizado y nos vemos muy pronto. Adiós.